Mis queridos peregrinos, qué gusto estar con ustedes esta mañana, no tan bonita tengo que decir, debo parecer un astronauta porque hace un frío que pela y tuve que comprarme abrigos adicionales. Primer lugar, buenos días a todos, seguimos nuestro caminar, nuestro éxodo, nuestra salida, nuestra peregrinación hacia la tierra prometida. Y estamos dando un paso crucial que quiero mostrarles con mi supermapa tecnológico. A ver, Ana Pau, tú me dices dónde me coloco para que lo vean bien. Quiero decirles lo que hicimos ayer. Ayer salimos de Magdala, recorrimos el Valle del Jordán, llegamos hasta Jericó. En Jericó atravesamos la frontera con Jordania y subimos a Amán. De Amán tomamos esta autopista que baja todo Amán y aquí subimos hasta Petra. Quiero mostrarles aquí la ciudad de Petra. Como se recordarán, ayer estábamos por acá, Ramón Cráter, Mizpe Ramón, Kadesh Barnea. Ayer estábamos aquí desde donde Moisés mandó a los exploradores, la famosa discusión con los exploradores, etcétera. Pues bien, aquí pueden ver el trayecto bíblico que estamos haciendo. Desde acá, desde Kadesh Barnea, Moisés va a mandar unos emisarios al rey de Edom. Este reino que vemos aquí es Edom y esto es Moab. Aquí se ve Moab y Edom. No sé si lo pueden ver bien. Edom y Moab son las áreas de los países, las naciones bíblicas de aquel tiempo. Así es que de Kadesh Barnea atravesamos idealmente hasta Petra. Estamos en Petra y aquí se ve la cima más alta que se llama Monte Or. Monte Or, a ver si lo podemos enfocar bien. Monte Or, se lo voy a mostrar ahora, Monte Or y esta zona con el panorama que vemos desde acá. Estamos atravesando una zona cargada de significado bíblico. Quiero que vean allá en el fondo, por cierto, soleado. Aquí estamos bajo las nubes con amenaza de nieve, según nos han dicho aquí los beduinos de Petra. Allá se ve el Valle del Jordán o Valle de Arabá, Wadi Arabá, y en el fondo se ve Israel, la zona de Mizpe Ramón, donde andábamos ayer grabando para todos ustedes. Y ahora quiero mostrarles el Monte Or. El Monte Or es ese monte alto que se ve en el fondo y en cuya cima se encuentra un edificio, no sé si lo vamos a ver, está empezando a nevar, no sé si lo alcanzamos a ver, se ve un pequeño edificio, en realidad es una mezquita actualmente, una mezquita, pero allí está y se contempla, se venera la tumba de Aarón. Aarón, el hermano mayor de Moisés. Recordarán Aarón y María, hermanos de Moisés, que lo criticaron. Pues allí, en esa cima de esa montaña, murió Aarón. En este momento solo se la señalo, lo vamos a comentar más tarde, porque si no nos bajamos de aquí nos vamos a morir de frío. Quiero presentar brevemente el significado bíblico del lugar que estamos visitando hoy aquí en Petra, y lo tomo del capítulo 15 del Éxodo. Capítulo 15 del Éxodo. Más de alguno de ustedes ya habrán notado que estamos saltando del Éxodo al Deuteronomio, a Números, a Levítico, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estos libros hablan del recorrido del Éxodo, de las leyes de la alianza. Y además, porque la situación actual
entre los diversos países nos hace difícil visitar en orden los lugares bíblicos como hubiéramos querido. Tomo solamente alguna expresión del capítulo 15 del Éxodo, que se llama el canto triunfal. Este canto triunfal evidentemente fue un canto de los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando vencieron al faraón, estaban felices, pero fue retocado en la historia bíblica, en la historia de la revelación, y parece ser que tiene añadiduras posteriores que componen o narran un poco lo que es todo el acontecimiento del Éxodo. Dice así, este canto, no lo voy a leer todo, dice: oyéronlo los pueblos y se turbaron, dolor como de parto en Filistea, los príncipes de Edom se estremecieron, se angustiaron los jefes de Moab. Me voy a limitar a esta brevísima reflexión o mención bíblica. Se estremecieron los príncipes de Edom. Estamos en Edom con Petra, que en algunos periodos fue la capital. Más tarde vamos a tratar de visitar algunos lugares y algunos monumentos de Petra que son impresionantes. Se estremecieron los príncipes de Edom y los reyes de Moab se echaron a temblar. ¿Por qué? Porque oyeron las maravillas que hizo Dios con Israel y cómo los israelitas se deshicieron del faraón y de sus ejércitos y de sus tropas. Egipto en ese tiempo era la potencia dominante de la zona, hacía temblar a todos los reinos, les imponía impuestos, les cortaba las vías, les manipulaba su comercio. Y cuando los pueblos circunvecinos escuchan que Dios hizo maravillas con Israel hasta el punto de acabar con el faraón y con sus tropas, todo el mundo se echa a temblar. Pero para Israel también fue una actitud, una certeza, una fortaleza. Los pueblos nos temen porque saben que Dios está con nosotros. Vamos con la seguridad de la presencia y del amor de Dios. Vamos a caminar y llegar hasta la tierra prometida porque Dios está a nuestro lado. Y no obstante eso, vamos a ver que Moisés, con mucho respeto, mucha caballerosidad de su parte, va pidiendo permiso a los reyes en su paso para atravesar sus tierras, sus reinos, hasta llegar a la tierra prometida. Una vez más, el poder de Dios, el amor de Dios, el brazo de Dios que acompaña a Moisés, y por el otro lado, este Moisés, humilde, amigo de Dios, que no es un prepotente, que no se aprovecha de la amistad de Dios, sino que con humildad, con respeto, va caminando, va llevando al pueblo y manda emisarios, pide permiso, pide ayuda a los pueblos por donde va pasando, incluso ofreciéndose a pagarles por el agua que beban, a pagarles por lo que necesiten en el camino. Qué bella esta imagen de Moisés. Sabe que cuenta con el brazo de Dios, lo ha experimentado con ese poder de Dios, abrió el mar Rojo, destruyó al faraón y a sus ejércitos, y sin embargo sigue siendo una persona humilde, sigue siendo, diríamos nosotros, un verdadero caballero. Pues bien, dejamos Israel ayer, atravesamos el valle de Arabá y venimos a la zona de Edom. Hoy, en estos días, vamos a estar en la zona de Edom. Vamos a visitar Petra y algunos lugares de Petra. Aquí vamos a hablar del sexto mandamiento en 3 partes, y luego vamos a ir al Wadi Rum. Lo conocerán por muchas películas, Lawrence de Arabia y otras muchas, al Wadi Rum, y ahí vamos a hablar del 7º mandamiento y probablemente del 8º. Vamos a ver
cómo nos va con el clima y con el tiempo, porque están bastante inhóspitos. Vamos a dejarles un momento esta hermosa vista y vamos a buscar un lugar un poco más reparado para nuestra catequesis. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Queridos peregrinos, nos hemos venido aquí a un lugar un poco más reparado porque hace mucho viento, mucho frío. No sé si notaron, pero está como queriendo nevar. Bendito sea Dios. Vamos a tener hoy una catequesis preciosa, preciosa. Vamos a iniciar una catequesis preciosa sobre el sexto mandamiento. Y yo quisiera que pensáramos en el sexto mandamiento con una actitud increíblemente positiva, maravillosa. El sexto mandamiento nos ayuda y nos regula el amor, las relaciones, no solamente el tema biológico de las relaciones de amor, sino todo lo que es la relación de amor y lo que surge de la relación de amor, que al fin y al cabo es la vida, y muchas cosas más de las relaciones humanas. Yo quisiera hacer aquí con ustedes una reflexión que espero Dios me ilumine, porque la he pensado mucho, a ver si la logro expresar. Miren, el tema de la castidad, el tema de la pureza, el tema de la integración de la sexualidad en la persona humana es la unión donde se expresa más la unión entre el alma y el cuerpo. Entre el alma y el cuerpo. Entonces, ya hablamos durante la peregrinación de sanación y en otras ocasiones de la complejidad del cuerpo humano. Cada cuerpo humano tiene billones de sistemas físicos, sistemas químicos, sistemas biológicos, interacción entre los diversos órganos, es el cuerpo humano, el ser humano en su biología, en su parte corporal, es una complejidad extrema. Nosotros apenas barruntamos con todas las ciencias y todo el desarrollo de la medicina, de la biología y de tantas ramas de la ciencia, apenas barruntamos de lejos lo que es el cuerpo humano. Y aquí tenemos el cuerpo con toda esta complejidad inmensa. Pues muchísimo más complejo es el alma humana, el espíritu humano, el alma que anima al cuerpo, que le da vida, que lo mantiene en la unidad, con todo lo que eso significa de vitalidad biológica también, físico-química, biológica y por supuesto psíquica y espiritual y moral. Fíjense nada más qué maravilla, dos mundos tan increíblemente ricos y complejos unidos en la persona humana, en la persona viviente, que dice San Ireneo es la gloria de Dios, el hombre viviente, la persona viviente es la gloria de Dios. Entonces, esta unidad tiene leyes,
tiene requisitos. El ser humano tiene que ser muy consciente y muy responsable de esta unidad entre su cuerpo y su alma para que funcione, para cuidarlo, para mantenerlo, para que mantenga su armonía, su equilibrio, su funcionalidad en todos los campos. Y cuando por algún motivo el alma se enferma, se rompe, se divide, se entristece o lo que sea, afecta al cuerpo. Y lo mismo el cuerpo afecta al alma. ¿Cuántas veces una preocupación, por ejemplo, una tristeza, un cansancio excesivo me causa dolor de estómago, dolor de cabeza, sueño? Una impresión violenta me puede hacer sudar sangre, como a Jesús en Getsemaní, hasta la muerte. Un susto y se muere la persona del susto, se muere su cuerpo por el susto. La parte espiritual, psíquica, afecta a la parte corporal y viceversa. Yo me levanto un día como león, quiero hacer 1000 cosas, estoy de viaje, tengo que trabajar, o yo qué sé, un día importantísimo de mi vida y me duele la muela. Oh, tengo un dolor de muela terrible, no me deja ni pensar. El cuerpo afecta a mi alma. Yo que quisiera hoy disfrutar, gozar, ay, me duele la pierna, me duele la cadera, me duele el estómago, o me siento con el cuerpo cortado. Fíjense la complejidad, la riqueza, la interacción de estos dos elementos, espiritual y corporal, unidos en un ser único, el hombre espíritu encarnado. Pues bien, el tema de la sexualidad es de algún modo una de las expresiones más bellas y más ricas de esta integración entre el cuerpo y el alma. Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Pero quiero hacer una reflexión adicional. Pensemos en un viaje a la luna. Yo era niño, tenía 9 años cuando el hombre pisó la luna por primera vez. Todo el mundo pegado a la televisión, el alunizaje. Mira, ya están bajando 3 escalones. Saltó, no me acuerdo quién era, Armstrong, no me acuerdo quién, saltó sobre la luna por primera vez, todos conmocionados viéndolo desde la Tierra. Una cosa increíble lo que realizó el hombre en la tecnología para llegar allá. Un pequeño cortocircuito de algún aparato, de algún mecanismo del cohete, de la telecomunicación o de algo y hubiera bastado para abortar aquel proyecto magnífico, impresionante de los seres humanos, llegar a la luna. Ahora lo pensamos y nos reímos, pero fue un logro que parecía inimaginable. Pues todos los mecanismos y toda la ciencia y todo lo empleado para haber llegado a la luna no tiene ni comparación con la complejidad y la riqueza de un cuerpo humano. El cuerpo humano es infinitamente más complejo de toda la ciencia y toda la tecnología que se utilizó para haber llegado a la luna. Y repito, hubiera bastado un cortocircuito, un tubo que se rompe, algo que ocurre en el proceso para que ese grande logro no se hubiera dado. Lo digo porque esta integración del ser humano entre su cuerpo y su alma, que se expresa de modo muy rico en el seres sexuados, hombre y mujer los creó, dice la Biblia, hombre y mujer los creó. Es decir, les dio un modo de ser humano, como hombre o como mujer, masculino o femenino, bellísimo, donde se integran miles de sistemas
para que el hombre exprese su relacionalidad, su amor, su afecto y en su plenitud también el don de la vida, pues no lo podemos tocar así tan fácilmente y decir que no pasa nada. No lo podemos alterar artificialmente y decir que no pasa nada, que es fácil, ya llegó la ciencia, ya llegó la medicina, qué logros tan grandísimos podemos hacer y deshacer como queramos con la sexualidad, con el cuerpo. Pasan muchas cosas, se altera la complejidad de este ser maravilloso que es el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando tocamos alguno de los cablecitos, alguno de los tubitos, cuando tocamos algo de esta complejidad en el cuerpo, afecta al alma. Cuando la tocamos en el alma, afecta al cuerpo. Y por eso Dios nuestro Señor puso unas leyes, unos mandamientos para que nosotros podamos cuidar, para que nosotros podamos defender la integridad de esta maravilla que es el ser humano. Y no podemos tocarla impunemente, no podemos tocarla sin consecuencias, no podemos tocarla sin que pase algo que probablemente sea muy dañino para el ser humano, para su ser, para su persona, para su relacionalidad, para la vida social, para la vida familiar y en definitiva para la subsistencia del género humano. Hay noticias que con toda razón nos preocupan a todos. Se divorcia muchísimos matrimonios. Hay poblaciones que están decayendo con riesgo de desaparecer, como la población europea, que tiene una tasa de natalidad inferior a la de la subsistencia. Es decir, en 50, 80, 100 años podría desaparecer o casi desaparecer la población europea. Y así muchas cosas que están pasando en el mundo probablemente se deban a que hemos tocado, hemos intervenido sobre la riqueza y la complejidad de este ser humano o en su parte humana, espiritual, psíquica, racional o en su parte biológica. Y roto este equilibrio comienzan a pasar cosas y pasan cosas en cadena. Vamos a ver si logramos hoy explicar la belleza y complejidad de este mandamiento y la importancia que tiene para nosotros, para ser felices, para realizarnos, para que podamos trascender en generaciones humanas. Desde que Dios creó al hombre hasta el día de hoy ha habido este proceso maravilloso, bellísimo, de la generación humanas, padres que engendran a hijos, hijos que engendran a nietos, y así van las generaciones y el mundo continúa, esperamos, según el plan de Dios. Quiero por eso decirles que el ser humano es un equilibrio difícil, complejo, importantísimo, bellísimo, y si observamos los 10 mandamientos, se garantiza que esta riqueza continúe desarrollando y expresando toda su belleza y su riqueza, y si la altera una persona o si la altera una sociedad, tiene el riesgo de comprometer su felicidad, su realización y hasta su mismísima subsistencia. Vamos pues a tratar nuestro 6º mandamiento. Pidámosle a Dios que nos ilumine. Quiero ser lo más claro posible, quiero ser lo más positivo posible, pero sobre todo quiero invitarles a meditar y a reflexionar este mandamiento de la ley de Dios según el corazón de Dios, según la mente de Dios, según la verdad original del ser humano
y no según ideologías o según mentalidades o según deformaciones que probablemente se nos pueden pegar en el camino. Voy a tomar pues mi catecismo e iniciamos esta bellísima explicación. Muy bien, queridos peregrinos, vamos a tomar pues nuestro catecismo, sexto mandamiento, de los números 2331 en adelante, a ver hasta dónde podemos llegar hoy. El mandamiento se expresa en dos o tres formas. La primera, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Otra expresión, no fornicarás. Otra expresión, quizá un poco más moderna, no cometerás actos impuros. Es el mismísimo mandamiento expresado en formas diversas. Jesús en el Sermón de la Montaña va a llevar este mandamiento hasta una altura mucho más elevada de perfección y de santidad y de realización humana. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nos dice el Evangelio de San Mateo. Es decir, el tema de la castidad, de la pureza, del equilibrio, de la integración sexual del ser humano, comienza por el cuidado de nuestro corazón, sigue por el cuidado de nuestra mente y termina con el cuidado de nuestro cuerpo. Cuando digo cuidado, digo educación, digo integración, digo madurez, digo perfección. Ya saben que el ser humano es un ser que se tiene que hacer, tiene que crecer y madurarse, y por eso la integración sexual de la persona humana es una tarea, es un camino, es una madurez que hay que ir adquiriendo. Así como el cuerpo crece, se desarrolla y madura, también la integración de la persona consigo mismo tiene que aparecer en un momento de la vida, normalmente la pubertad, la adolescencia, y luego tiene que crecer, madurar, integrarse y llegar, con la ayuda de Dios y la gracia también, llegar a la madurez y a la perfección. El sexto mandamiento en el catecismo comienza con una introducción. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. El hecho de que nosotros adoremos y veneremos a un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, ese amor es una persona y esa persona es el Espíritu Santo, es un misterio de comunión. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, fuimos creados también en una dimensión de comunión. Ya he dicho en varias ocasiones, el ser humano nace en una sociedad, en una comunión, en una comunidad. Crece en una sociedad, se desarrolla en una sociedad y muere en una sociedad. Es decir, no hay momento ni circunstancia de la vida humana que no tenga la dimensión de la comunión, de la comunidad, es decir, de la relación con otras personas. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Es una vocación, la vocación del ser humano
es el amor, y el amor tiene que ver con nuestra relación con Dios y con los demás. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dios creó al hombre a imagen suya. Hombre y mujer los creó. Creced y multiplicaos. El día en que Dios creó al hombre, le hizo imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Cuando decimos hombre en términos bíblicos, estamos significando al ser humano, hombre o mujer. El hombre sobre la tierra, estamos hablando del ser humano, de hombres y mujeres igualmente. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Es decir, el ser humano en toda su riqueza, en todos sus aspectos, es hombre o es mujer. Y eso, repito, implica toda la persona humana en todo lo que es. Y eso concierne particularmente, dice el catecismo, a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Es bellísimo, es interesante que uno a un cierto momento de la vida tiene muchos amigos, ve, sube, baja, amigos, hermanos, hermanas, tal, de repente, ¡ah!, como que alguien me llama la atención. Surge un vínculo de comunión con otro. Algo tiene el ser humano que le lleva a ligarse particularmente con otro de modo afectivo, emocional, y quiere compartir, quiere estar con ese otro, quiere compartir hasta que llega a decir: yo quiero compartir mi vida con ese otro, con esa otra. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad dependen en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Qué belleza y qué riqueza. El ser humano tiene la tarea de integrar su sexualidad con su persona, de madurar como hombre o como mujer. Y esa riqueza, esa belleza que integra el hombre o la mujer, dice, se expresa en diferencias de una complementariedad física, es evidente, moral y espiritual. Es decir, a 3 niveles se da esta complementariedad física, moral y espiritual. Y de esta armonía entre la complementariedad física, moral y espiritual depende la sociedad, depende la estabilidad y la ayuda, el apoyo en la sociedad. Tenemos que ser muy responsables de esto. El rompimiento de esta complementariedad no puede llevar a una estabilidad de la sociedad ni de la persona. No puede llevar a una estabilidad. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer
porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. Cada uno de los dos sexos es con dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Que un hombre varón en su masculinidad, en su madurez, en su armonía, expresa el amor de Dios, e igual una mujer en su feminidad, en su vocación, expresa esa comunión de Dios, esa fecundidad, ese amor de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Se imita, los esposos imitan la fecundidad de Dios, de algún modo la comparten. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Fíjense, a propósito de esta unión, que la unión más importante es la espiritual y la moral. La unión espiritual y la moral. Cuando dice la Biblia, dejarán a su padre y a su madre, es porque han tomado una decisión de dejar a su padre y a su madre y formar una nueva familia. El ser una sola carne es una consecuencia necesaria de el dejar al padre y a la madre para unirse. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Dice Jesús citando a Moisés: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. ¿Qué es lo que Dios ha unido primariamente, inicialmente? Es una unión moral. Es una unión moral, es una unión espiritual. Y esa unión moral y esa unión espiritual que Dios crea y que ha elevado al nivel de sacramento, es la que da el paso a la unión biológica, física. ¿Qué importancia tiene? Y no debemos descuidar esta unión moral. Si no hay esta unión moral, la unión física no tiene lugar, no tiene sentido, porque no somos animales. No somos animales, somos seres humanos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Voy a hablar de eso adelante. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido al conjunto de la sexualidad humana. Es decir, que el ser humano, en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que desea, en todo lo que realiza, tiene el sello de su propia sexualidad, es decir, varón o mujer. Asentado esto, es decir, que así nos creó Dios y que así nos quiere Dios felices, santos y realizados, y que de esta diferenciación y complementariedad brota el mismísimo género humano y el desarrollo de la humanidad por las generaciones. Ahora viene una segunda parte bellísima que se llama la vocación a la castidad. Y quiero hacer una premisa inmediata. Tenemos un concepto equivocado frecuentemente de la castidad. La castidad no es igual a continencia. La castidad no es igual a continencia. La castidad es el orden y la disciplina de la sexualidad según el propio estado de vida. Hay una castidad del soltero, hay una castidad del casado,
hay una castidad del viudo, hay una castidad en cada momento y en cada circunstancia y estado de vida. Entonces, porque cuando se habla de castidad todo el mundo piensa, castidad es no tener sexo. Equivocado. La castidad es tener sexo cuando se debe tener sexo y con quién se debe tener sexo, o no tener sexo y vivir en continencia si es mi estado de vida. Vamos a hablar de esto ahora un poco más adelante, pero quería yo precisarlo porque la vocación a la castidad es para todos, hombres y mujeres, y en todos los momentos de nuestra vida. También para los casados hay una castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre con su ser corporal y espiritual. Fíjense qué importante es la castidad. Es la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Es decir, es una conquista, es una virtud, es una meta el integrar mi persona en una unidad. Yo soy dueño de mí mismo, yo soy yo mismo, no yo vivo en una guerra civil, hago lo que no quiero, me estoy arrepintiendo toda la vida de hacer barbaridades, estoy arriesgando mi vida moral y la vida moral de otras personas, estoy desintegrado. Si aquí habla de integración, probablemente el que no logra esta unidad vive una desintegración, una falta de unidad, una división interior. Por eso es tan importante que entendamos la belleza y la importancia de la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Les decía yo antes que toda la parte espiritual y toda la parte corporal se integran, se unen, se armonizan en la vivencia de la castidad, es decir, el ejercicio de la sexualidad ordenado y según mi estado de vida. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Esta es la verdadera expresión de la sexualidad, la entrega del hombre y la mujer a un amor perpetuo, total, personal, respetuoso. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. ¿Qué pasa con una persona que no vive en castidad? Nunca se entrega totalmente, o no se entrega nada, se aprovecha de las personas, se aprovecha de las circunstancias, se aprovecha, pero no se entrega, no se dona como persona, bajo ningún concepto. El siguiente capítulo expresa aún más la integridad de la persona. Fíjense qué bello, la integridad, es decir, el ser una persona madura, íntegra, lograda, integrada, unida, como hemos venido diciendo. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona, se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar, no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Qué hermoso que la castidad no tolera una doble vida ni un doble lenguaje.
Me vienen a la mente ejemplos, pero no quiero comenzar a dar ejemplos. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. Queridos hermanos, estamos entrando en un terreno minado por nuestra cultura moderna, por ideologías y por un mundo y una cultura pansexualizada, erotizada al máximo. A donde volvamos, vemos, oímos y sabemos cosas que se salen de la observancia del sexto mandamiento. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Fíjense, el hombre casto es un hombre libre. El hombre o la mujer castos son libres y con esa libertad se entregan en el amor verdadero, en el amor santo. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ella y se hace desgraciado. Es una pedagogía, es un modo de ser de la persona humana. O es un hombre maduro e íntegro y libre, o es un hombre inmaduro, desintegrado, esclavo de sus pasiones, es medio animal. O me hago mejor persona o me hago peor persona. Depende de la integración de mi castidad, de la integración de mi persona. Por eso es tan importante la castidad, porque entraña la integridad de la persona. Como vamos a ver después, en efecto dominó una falta de integración personal, va arrasando otros campos. El que no vive la castidad es infiel, el infiel es mentiroso. El mentiroso cae frecuentemente en problemas psicológicos o en adicciones o en muchas cosas. Es un efecto dominó porque la persona se desintegra. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Yo digo que si hay un acto en que el ser humano tiene que ser absolutamente libre, es decir, sin ninguna coacción de ningún tipo, sino que pone el acto por amor, por libertad, porque quiere, porque es consciente, porque es responsable, porque sabe lo que está haciendo, es un acto de amor, de entrega total de sí mismo en la vida conyugal. Ya les he platicado de un compañero mío, sacerdote, que un día estábamos conversando sobre nuestros nombres. Y yo le dije, pues a mí me pusieron Juan porque así se llamaba mi abuelo, pero hubo pleito entre mis papás porque mi papá quería que yo fuera Juan Crisóstomo, mi mamá quería que yo fuera Juan Evangelista, no sé qué. Y dije, ¿a ustedes cómo les pusieron el nombre a sus papás? Y me dio una respuesta que me dejó con los ojos cuadrados. Mis papás nos pusieron el nombre de los santos del día en que nos concibieron. Del día en que nos concibieron. Es decir, un acto libre, santo, consciente, deliberado. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura una eficacia y habilidad, y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir a las tentaciones debe poner los medios para ello. Cuando terminemos esta peregrinación, Dios mediante, será la Pascua, ya muy próxima, y en la noche de Pascua vamos a renovar nuestras promesas bautismales.
Y en ellas decimos, renuncio a Satanás, a sus obras, al pecado, a todas las pasiones, a todo lo que me desorienta y me aleja de Dios. Creo en Dios, creo en Jesucristo, lo amo. Vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Entonces, como bautizados, tenemos que conquistar nuestras virtudes, tenemos que conquistar nuestra obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, y la castidad nos recompone, nos devuelve la unidad que habíamos perdido dispersándonos. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Y aquí hay un concepto que me parece muy importante. Lo instintivo en el ser humano es lo racional. Lo instintivo en el ser humano es lo racional, es decir, es lo libre, es lo determinado, es lo querido, es lo consentido, es lo aceptado racionalmente. Cuando ustedes ven a una persona que se sienta a comer y empieza a comer y a comer y a comer, se atraganta, se ensucia, dicen, este es un animal. ¿Por qué? Porque no come como un ser humano, come como un animal, es decir, no controla sus pasiones, su modo de ser, sus apetitos. Lo mismo pasa en todas las necesidades primarias del ser humano, incluida la sexual. Lo racional en el ser humano es lo instintivo, y lo instintivo es lo racional. Por eso el ser humano tiene que conquistarse a sí mismo, conquistar su modo de ser, su modo de actuar, su modo de relacionarse con los demás en todos los aspectos, en todos los niveles. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida, en todos los campos. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad durante la infancia o la adolescencia. La castidad tiene unas leyes de crecimiento. Obviamente no podemos pedir en un adolescente, en un puberto, no podemos pretender la madurez y la integridad de un hombre. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre, llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. El hombre obviamente no tiene siempre la misma madurez, se va adquiriendo, se va creciendo, se va conquistando. Estoy por terminar, voy un poco retrasado de mi plan de hoy, pero quería dejar asentados bien ciertos conceptos. La castidad representa una tarea eminentemente personal. Implica también un esfuerzo cultural, la moralidad pública. Si yo vivo en un ambiente marcado por la inmoralidad, obviamente mi castidad, mi conquista, mi integridad va a ser sumamente difícil. Si yo vivo en un ambiente sano, en un ambiente limpio, mi castidad va a ser mucho más fácil. Les voy a decir una historia que me parece casi imposible de creer, pero es verdad. Yo he conocido personas, y recuerdo ahora 2 en concreto, que me dijeron, padre, el día antes de mi boda, yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿cómo se hace para tener hijos? No tengo ni idea. Claro, vivía en un ambiente sano, puro, limpio. Qué hermoso llegar al matrimonio en una inocencia tan grande y tan linda. Claro, el ambiente no te induce, no te empuja, no te fuerza
a situaciones que te dificultan la castidad o que te la hieren, te la atropellan. La castidad representa una tarea eminentemente personal. Implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. Nosotros somos células de una sociedad. Si una célula se enferma la sociedad. Si la sociedad está enferma, se enferma la célula. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. La castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto de trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Vamos a terminar hoy aquí nuestra catequesis, queridos hermanos. Agradecemos a Dios que nos quiera enseñar el camino de la integridad, del bien, de la libertad en nuestro ser, seres sexuados como seres humanos, y eso nos va a llevar a ser personas libres, felices, integradas, y así ser buenos ciudadanos y construir una civilización mejor. Continuamos mañana con la segunda parte de nuestro capítulo sobre el sexto mandamiento. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame. Siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame. En mi camino abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación.
que rompen cadenas, de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.